Hay un momento del día que parece tener un efecto extraño en muchas personas mayores de 60 años. Las 3 de la mañana. No importa si se acostaron temprano o tarde, si estaban cansados o relajados. Es como si una alarma invisible sonara en su interior exactamente a la misma hora. Muchos se despiertan sin motivo aparente, miran el reloj y ahí están, las 3 de la madrugada. Este patrón ha fascinado no solo a los médicos, sino también a los investigadores que estudian la mente, el cuerpo y el espíritu. Es más que una parte común del envejecimiento. Para algunos, es una señal. Para otros, una coincidencia biológica. Pero hay una razón más profunda detrás de este fenómeno recurrente, y pocos saben que una de las figuras más misteriosas del siglo pasado dejó una explicación antigua, que se ha desvanecido con el tiempo. Su nombre aún genera debate entre médicos, buscadores espirituales y estudiosos del comportamiento humano. Durante décadas, los informes se acumularon. Hombres y mujeres en la vejez, de diferentes partes del mundo y sin conexión entre sí, describieron exactamente lo mismo. Despertares repentinos entre las 3 y las 4 de la madrugada, a menudo con pensamientos profundos, inquietud o incluso la sensación de que alguien, o algo, estaba en la habitación. Algunos se sentían tranquilos, otros, confundidos. Pero casi todos se preguntaban por qué esto seguía ocurriendo, especialmente en esta etapa de la vida. Naturalmente, al buscar respuestas, la mayoría solo encontró explicaciones vagas. Pero quienes profundizaron descubrieron que Edgar Cayce ya había hablado al respecto. Sus registros sugieren que este momento tiene un significado especial para la mente humana a medida que el cuerpo envejece. Si te resulta útil esta exploración, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Nos ayuda a ofrecerte contenido más claro y reflexivo. Cayce creía que existe un periodo entre las 2 y las 4 de la madrugada en el que la mente está menos influenciada por las distracciones externas. Pensaba que era entonces cuando el alma podía comunicarse con mayor claridad porque el cuerpo estaba en reposo, pero la consciencia permanecía activa a un nivel sutil, especialmente en las personas mayores. Esta sensibilidad, dijo, aumenta con el tiempo, como si la vida preparara a la persona para afrontar preguntas más profundas. Despertarse a esta hora, en su opinión, no era un trastorno del sueño, sino una llamada natural a prestar atención a algo que suele quedar ahogado por el ruido diurno. Lo veía como una oportunidad, no como un problema. A lo largo de sus lecturas, Cayce describió muchos casos de personas que se despertaban a esta hora, y en lugar de intentar volver a dormirse de inmediato, optaban por observar lo que sentían. Muchos dijeron haber encontrado paz, respuestas o incluso inspiración. Los investigadores del sueño también han observado este patrón, pero desde una perspectiva diferente. Los médicos suelen atribuirlo a cambios hormonales, alteraciones en el reloj interno del cuerpo o al sueño más ligero, común en los adultos mayores. A medida que envejecemos, el cuerpo produce menos melatonina, lo que puede provocar un sueño más fragmentado. Sin embargo, estos factores no explican del todo por qué tantas personas se despiertan exactamente a la misma hora sin una causa física clara. La ciencia reconoce el fenómeno, pero aún busca respuestas sólidas. Para Cayce, esto no era algo que solucionar, sino una señal que interpretar. Dijo que el cuerpo responde a los movimientos del alma, y ciertos momentos del día facilitan esta conexión. Así que, cuando alguien se despierta con frecuencia a las 3 de la madrugada, podría ser más que una casualidad. Podría ser un recordatorio para reflexionar sobre su interior, revisar sus pensamientos y darse cuenta de lo que se ha ignorado. Muchos adultos mayores dicen que despertarse a esta hora les trae pensamientos distintos a sus preocupaciones diurnas habituales. No se trata de tensiones cotidianas, sino de reflexiones sobre la vida,
viejos recuerdos o incluso la sensación de que algo importante necesita atención. Algunos lo describen como una urgencia silenciosa, difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Aquí es donde las ideas de Case cobran sentido de nuevo. Creía que, a medida que envejecemos, el alma busca resolver asuntos pendientes, y la quietud de la noche crea espacio para ello. Despertar a las 3 de la madrugada, entonces, podría ser una alerta interna, no para el cuerpo, sino para el espíritu. No es una enfermedad, sino un proceso natural de preparación para otra etapa, una conversación silenciosa que ocurre cuando el ruido de la vida se desvanece. Es interesante que estos relatos se hayan vuelto más comunes en los últimos años, a medida que las personas viven más y con mayor conciencia. Lo que antes se ignoraba como una molestia de la vejez, ahora se percibe como parte de un patrón más amplio. Con un mayor acceso a registros antiguos como el de Case, surgen nuevas interpretaciones, que tienen sentido para quienes las experimentan. No se trata de creer ciegamente, sino de prestar más atención. ¿Son estas noches tranquilas simplemente aleatorias? ¿O significan algo que aún no comprendemos del todo? Esta pregunta puede ser el inicio de una exploración personal que aporte claridad e incluso consuelo. Después de todo, comprender nuestra propia mente y cuerpo es clave para vivir bien. Al observar los escritos de Case, es evidente que no se refería solo a la religión. Trataba la conciencia como una parte real del ser humano, tan vital como el cuerpo físico. Cuando decía que el alma habla con más claridad por la noche, se refería a esos momentos en los que la mente pensante se retrae. Para él, los adultos mayores, esto se intensifica. Con menos responsabilidades y más tiempo para sí mismos, comienzan a escuchar más a su voz interior y menos a las exigencias del mundo. Este estado de tranquilidad puede abrir puertas que antes estaban cerradas por el ajetreo de la vida diaria. Así que, para Case, despertarse a las 3 de la madrugada podría ser una invitación a escuchar. Una pausa inusual sin distracciones externas, solo una presencia interior que pide ser notada. Y esta conciencia, creía él, era el primer paso hacia la autocomprensión. Aún así, Case no creía que fuera una regla inflexible. No todos los que se despiertan a esta hora reciben un mensaje espiritual. Pero insistía en que, si sucede a menudo, vale la pena preguntarse: ¿qué está sucediendo dentro de mí? ¿Qué intenta mostrarme mi mente en este momento? Estas preguntas pueden parecer simples, pero son profundas, especialmente a medida que el cuerpo envejece. Case veía el envejecimiento como algo más que físico. También era simbólico. Pensaba que el alma, al percibir el paso del tiempo, comienza a organizar lo vivido. Esto podría explicar por qué muchos adultos mayores tienen sueños vívidos, recuerdos frecuentes y estos misteriosos despertares a medianoche. Todo forma parte de un proceso de preparación, una ordenación interna que ocurre en silencio. Algunos de los relatos más impactantes de Case provenían de personas comunes, no académicos ni practicantes espirituales, pero sus experiencias eran notablemente similares. Se despertaban entre las 2 y las 4 de la madrugada, experimentaban una extraña sensación de calma, y a veces, recibían ideas que no sentían como propias. Algunos escribían sus pensamientos, tomaban decisiones o simplemente permanecían en silencio. Para Case, este comportamiento demostraba que estaban conectando con capas más profundas de su propia conciencia. Nada sobrenatural, solo la mente funcionando de forma diferente en el silencio. Por eso, aconsejaba que, al despertar a esa hora, en lugar de volver a dormirse de golpe, simplemente se observara. Su enfoque está cobrando renovado interés hoy en día, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque ofrecía una forma diferente de ver lo que solemos llamar problemas. En lugar de tratar cada síntoma como un problema médico,
Sugirió escuchar al cuerpo y a la mente como aliados en el envejecimiento. Esto no reemplaza la medicina, sino que aporta otra capa de comprensión. Cuando alguien se despierta repetidamente a las 3 de la madrugada, es prudente buscar causas médicas. Pero si no hay nada malo, tal vez la pregunta no sea solo física. ¿Cómo me siento? ¿Hay algo sin resolver en mi interior? Case creía que el cuerpo envía señales cuando el alma necesita abordar algo, y con el paso de los años, estas señales se vuelven más claras. Esta perspectiva ayuda a muchos a replantear su experiencia. En lugar de ver los despertares como una molestia, comienzan a verlos como pausas necesarias, momentos para reflexionar. Una mujer de 72 años que llevaba años despertándose a las 3 de la madrugada decidió dejar de resistirse. Empezó a observar los pensamientos que surgían. Problemas familiares sin resolver, decisiones pospuestas, viejos sueños. Con el tiempo, encontró la paz. Los despertares no cesaron, pero su miedo sí. Esto capta lo que Case quería decir sobre el autodescubrimiento en estos momentos. No se trata de misticismo, sino de reconocer que la mente y el cuerpo nos siguen enseñando, sin importar nuestra edad. Muchos adultos mayores temen estas interrupciones nocturnas, asumiendo que algo anda mal. Pero escuchar a otros compartir historias similares les reconforta. No están solos, e incluso existen precedentes históricos. Claro que cada persona es diferente. A veces, despertarse con frecuencia requiere atención médica. Pero cuando la salud se revisa y el patrón persiste, quizás valga la pena preguntarse si hay un mensaje más profundo. Case no prometió soluciones rápidas, solo un recordatorio. Ignorar las señales del cuerpo y el alma desperdicia oportunidades de crecimiento. La ciencia moderna aún se muestra cautelosa al combinar la consciencia y la espiritualidad. La neurociencia ha mapeado las etapas del sueño y la actividad cerebral, pero el contenido de estos momentos de vigilia, los pensamientos, sentimientos y sensaciones, permanece en gran parte inexplorado. Case lo llamó el espacio donde lo consciente y lo inconsciente se encuentran. Por eso, dijo, tantos adultos mayores tienen intuiciones por la noche, fugaces pero significativas. No es necesario comprenderlo todo de golpe. A veces, el simple hecho de observar lo que surge. Un recuerdo, una preocupación, una emoción olvidada hace mucho tiempo, puede indicar que necesita solución. Hay una sabiduría silenciosa en el cuerpo que envejece. Gradualmente, revela lo que queda por abordar, no solo físicamente, sino también emocional y simbólicamente. Despertar a las 3 de la madrugada podría ser uno de estos recordatorios, no para asustar, sino para incitar, para preguntar, ¿qué queda sin decir? ¿Qué necesita perdón? ¿Qué necesita aceptar? Muchos de los que han cambiado su perspectiva sobre estos despertares reportan cambios profundos. En lugar de resistirse, se involucran. Algunos desarrollan pequeños rituales. Escribir un diario, rezar, escuchar música suave, respirar conscientemente. Esto no solo facilita el sueño, sino que fomenta una sensación de conexión, no necesariamente con la religión, sino con el propio mundo interior. Case dijo que el alma no grita, susurra, y el silencio de la noche hace audibles esos susurros. Quizás por eso tantas personas, especialmente los adultos mayores, sienten algo diferente al despertar a esta hora. No es solo, el insomnio es una pausa, una grieta en el tiempo donde todo se queda en silencio y la mente procesa lo vivido. Con la edad, las exigencias del cuerpo disminuyen. La casa se vuelve más silenciosa, el ritmo más lento. Esto crea espacio para una escucha más profunda. Despertarse frecuentemente a las 3 de la madrugada, entonces, podría ser la última invitación de la vida a mirar hacia adentro, con honestidad y sin distracciones.
Lo que antes parecía una molestia puede convertirse en un regalo de claridad y paz. Lo que hace esto aún más convincente es que trasciende las fronteras de las creencias. Personas de todas las religiones, o ninguna, reportan la misma experiencia. La constancia de la hora, la falta de causas físicas claras, los pensamientos inusuales, todo apunta a un patrón que va más allá de la biología pura. Case simplemente ofreció una perspectiva para comprenderlo. Creía que el alma nunca deja de trabajar, incluso cuando el cuerpo duerme. Y a medida que pasa el tiempo, busca resolver asuntos pendientes. Despertarse por la noche podría reflejar esto. Incluso si se ignora el lado espiritual, el simple hecho de observar estos momentos puede impulsar el cambio. No todo necesita una explicación inmediata. A veces, basta con aceptar que algunos procesos siguen su propia lógica. También hay un lado práctico. Quienes registran sus pensamientos a las 3 de la madrugada suelen detectar patrones. Arrepentimientos persistentes, palabras no dichas, deseos ocultos. Esto puede llevar a conversaciones sinceras, decisiones postergadas o simplemente a un corazón más ligero. La autoconciencia no tiene edad, y la madurez ofrece el tiempo que muchos alguna vez anhelaron. Case decía que la sabiduría llega silenciosamente, en momentos en que la mente se calma y escucha. Los adultos mayores que se despiertan por la noche no están rotos. Están en un proceso que merece paciencia y respeto. Su idea central era simple: si el cuerpo despierta, algo necesita ser visto. Esto cambia la idea común de tratar los síntomas con pastillas o trucos. A veces, el primer paso es escuchar. Por supuesto, deben descartarse problemas médicos. Pero si todo está claro, quizás los despertares se pregunten: ¿qué he pasado por alto? Case no mistificaba el envejecimiento, lo veía como un momento de refinamiento interior. Los sueños vívidos, los recuerdos repentinos, las alertas a las 3 de la madrugada, todo forma parte de la forma en que el alma se prepara para lo que sigue, incluso si lo siguiente sigue aquí en la tierra. Quienes adoptan esto a menudo descubren que su relación con el sueño se transforma. Dejan de temer los despertares y los utilizan para reflexionar. Para algunos, se convierte en una meditación, un momento privado solo para ellos. Casey animó a escribir estos pensamientos nocturnos, no para forzar revelaciones, sino para identificar temas recurrentes a lo largo del tiempo. Nombres, emociones o escenas sin resolver. A menudo, el solo hecho de reconocerlos brinda alivio. Despertar a las 3 de la madrugada puede parecer un problema técnico, pero podría ser una de las señales más importantes del cuerpo. Un empujón para atender lo que ha estado postergado. Cuando dejamos de verlo como un defecto y lo consideramos una pausa significativa, todo cambia. El mensaje olvidado de Casey no se trataba de misticismo, sino de atención. Antes de desestimar o medicar estos despertares, quizá deberíamos preguntarnos: ¿qué intenta decir este silencio? Las respuestas podrían no venir de afuera, sino de adentro. Y ese podría ser el mayor regalo de estas horas tranquilas y de madrugada: la oportunidad de redescubrirte a ti mismo con más bondad y claridad que nunca.